Gloria sea al Señor, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en esta noche una vez más para traer una enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a compartir el video en algunas plataformas. Gloria a Dios, esperando que sea de bendición, ¿verdad?, para nuestra vida. Hemos tenido un día muy agradable. Pudimos trabajar, pudimos descansar, pudimos estudiar. Gracias a Dios, y ahora estamos acá ya presentes. Me ha tomado un poquito de tiempo para hacer el estudio. Di el anuncio hace como 2 horas, pero la verdad es que traer un estudio de la Biblia no es algo fácil. Realmente es algo que requiere demasiado trabajo, demasiado esfuerzo, y por eso esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Para los hermanos que nos ven, los hermanos que nos saludan por ahí. Estamos saludando a los hermanos de Facebook, así como los hermanos de, de YouTube. Esperamos que los hermanos que nos puedan ver en ambas plataformas puedan ser edificados, ¿verdad? Con estos mensajes que traemos. Saludamos a los hermanos allí que nos saludan. Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano. Muy bien. Hermanos están ahí listos, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hebreos. De hecho, estamos estamos en el capítulo 7. Hoy nos toca a hablar un poco acerca del capítulo 7, aunque lo hemos estado haciendo, ¿verdad? En las otras clases, porque el libro de Hebreos, el capítulo 7, no comienza en el capítulo 7, como les he enseñado. La Biblia se lee, ¿verdad?, en su contexto, como desde donde comienza. No podemos agarrar solamente una parte, ¿verdad?, de la Biblia y luego ignorar lo demás, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso. El libro de Hebreos 7 no comienza en el 7, comienza desde el capítulo, bueno, desde el capítulo 1, pero en referente a lo de Melquisedec empieza en el capítulo 5. Y yo sí quisiera saber, ¿verdad? Algunos de los hermanos que nos ven, yo sé que muchos tienen ideas, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Quisiera ver si algunos hermanos se conectan por allí y nos pueden dar alguna, no idea, pero alguna opinión en cuanto a lo que ellos entienden. Yo sé que aquí hay gente que estudia la Biblia, incluso hay gente aquí que ha tenido cursos de teología, y estaría bien, ¿verdad? Entablar algunas ideas, saber cuál es, ¿verdad?, su punto de vista en cuanto a eso. También hay gente, ¿verdad?, que opina, ¿verdad? Y es importante que opine también, porque cuando opina, pues entonces entramos en el enriquecimiento de la palabra, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y por eso les invito a los hermanos que, pues, si tienen algún comentario, que sin temor lo pueda dar, que no pueda, que pueda hacerlo libremente, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a escuchar, ¿verdad? Cualquier opinión. A nosotros, en este caso, a mí no me afecta realmente, hablando por mí, escuchar un comentario diferente o un punto de vista diferente. Claro que no, mientras sepamos, ¿verdad?, que estemos de acuerdo en la sana doctrina. Hay muchas temas en la Biblia que son periferales, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con nuestra salvación, así que podemos hablar ampliamente de esos temas, ¿verdad? Así que yo le pido a los hermanos que están por ahí que nos saluden. Dios les bendiga a los hermanos que se están conectando, los que están ahí listos, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Y hemos escogido este tiempo porque es el tiempo en el que estamos ya en casita, ¿verdad? Deleitándonos en tal vez ver un programa o estar con la familia. Pues nosotros lo ocupamos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y no hay mejor privilegio que estar estudiando la palabra de Dios. Así que saludamos a todos los hermanos, realmente, ¿verdad? Esperamos que la palabra de Dios sea de edificación para sus vidas, para nuestras vidas. Amén. Ahí ya dimos ya el compartimiento a varios hermanos, así que vamos a esperar a que los hermanos se conecten por ahí. Esperamos que los hermanos están listos, ¿verdad? Porque esta noche va a ser una noche muy explosiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas ideas, ¿verdad?, que vamos a hablar esta noche.
hemos quedado, ¿verdad? Hermana Arizandi, Dios la bendiga. Hace ya mucho tiempo que no se conecta en uno de nuestros videos, no se ha conectado en las dinámicas, no sé qué pasó. Esperamos que esté bien, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad está por ahí, ¿verdad? Rondando, pero esperamos que ustedes estén bien y gustaríamos pues saber cómo les ha ido. Hemos tenido 2 dinámicas y no hemos visto su presencia, así que no sé cómo están por allá en Chiapas, ¿verdad? Saludamos a los hermanos que nos ven, nuestro hermano Albert, Dios le bendiga, ¿verdad? Ayer que fue ayer, no, el día domingo que fue su cumpleaños, el día domingo que fue. Estaba por ahí, ayer estaba por ahí el hermano, no sé si estaba por ahí, no, creo que no estaba ayer el hermano, es que el horario, hermano, de donde el hermano está, ¿verdad? Que está en España, pues es bien difícil. Hermana Mariela, Dios la bendiga. Hermana Mariela, le voy a preguntar algo. Usted que ha estudiado, ¿verdad? Teología y ha tenido un curso de teología sistemática, ¿verdad? Qué es lo que sabe acerca de Melquisedec? ¿Qué es lo que sabe acerca de Melquisedec? Porque Melquisedec es un... Se escucha mucho ruido. Ah, ya, qué bueno que me dijeron. Ya voy a dejar las manos quietas. Melquisedec es un personaje, ¿verdad? Que aparece una vez en la Biblia, en el libro de Génesis, ¿verdad? Con Abraham. Después desaparece de toda la Biblia, no se habla de él. Se habla exclusivamente hasta, bueno, se hace mención de él en los Salmos también, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y se hace mención en Hebreos 7. ¿Ya se escucha mejor, hermanos? Para que me digan. Y entonces, lo que no me gusta, por hacerles honesto a ustedes, con ustedes, lo que no me gusta es que la gente agarra algo de la Biblia y desconoce la historia, desconoce el trasfondo. Y no estoy diciendo que yo lo conozco todo, pero pues por eso uno estudia. Porque si uno estudia va a tener algo que compartir. Entonces, desconocen la historia. Entonces, les decía yo ayer que tenemos la clase. Los que no vieron la clase ayer la pueden recuperar, la pueden ver nuevamente en Facebook y en YouTube como Cristiano Berea, todo junto sin iniciales, sin separación. Cristiano Berea, ahí están los videos. Hermana Raquel, Dios le bendiga, ¿cómo está? Hace rato ya que no la miramos en los videos. Estamos, esta clase de hoy es Hebreos 7 y estamos hablando de Melquisedec y quisiéramos, ¿verdad? Saber cuál es la opinión o lo que han escuchado o lo que creen de Melquisedec. Porque les estaba diciendo ayer en la clase que, por ejemplo, el pastor Gutiérrez, yo sé que es una persona y me gustaría, de hecho, ¿verdad? Si él escucha el video, ¿verdad? Me gustaría que si él ve el video, porque él hace una, ¿cómo se llama? Una defensa en cuanto al diezmo. Y cuando habla del diezmo, él dice en un debate que tiene con este señor, con Luis Toro, que por cierto, el debate dura 3 horas y media y hablan de todo y al final no hablan de nada, ¿verdad? No son concretos en cuanto a lo que están hablando ellos dos. Entonces, como Gutiérrez no tiene una defensa, como Gutiérrez no puede probar por la Biblia, ¿verdad? Que el diezmo, porque es lo que él está defendiendo, no puede probar que el diezmo sea algo legítimo, algo válido en nuestros días. Entonces él hace esta defensa y dice, mira, nosotros no creemos en el diezmo levítico, porque el diezmo levítico está abolido, él mismo lo dice. Pero entonces él dice, nosotros creemos en el diezmo de Melquisedec. Y entonces, cuando hace eso, pues abre una ventana, ¿verdad? A muchas opiniones o incluso abre una ventana a muchas, puede ser oportunidades, pero también desavenencias, porque no se sabe todo lo que va a salir de allí. Entonces, como estamos estudiando Hebreos, llegamos hasta el capítulo 7. Y pues ahí hay que hablar de Melquisedec, porque no lo podemos pasar por alto, aunque, perdón, aunque yo no sé todo, desconozco gran parte, ¿verdad?, de la historia. La Biblia no habla mucho de Melquisedec, solamente lo menciona en unas 4 ocasiones, pero claramente nos deja un poco, un poco ahí como que ambulando, ¿verdad? Como que no sabemos realmente. Bueno, nadie de los hermanos, contesta. La hermana entró y se fue. Así que
vamos a explicar entonces en esta noche. Antes de empezar, como siempre aclaramos, yo no soy ningún pastor, aunque me ven cara de pastor, ¿verdad? No soy pastor, no es cierto, no tengo cara de pastor. Yo no soy pastor, yo soy un indígena, ¿verdad? Si usted quiere llamarme así, del país de México, que llegué aquí de emigrante es la palabra, hace más de 20 años y nos quedamos por acá a vivir. Y ahora pues, we do speak English, pero también hablamos español. Mire, estamos acá, yo no soy ningún pastor, hermano. Saludos, hermana Raquel, Dios la bendiga. Saludos a todos, dice la hermana, amén. Yo no soy ningún pastor, no tengo ninguna credencial, no tengo no hice ningún doctorado en ningún instituto de teología, de nada, no. Yo solamente leo la palabra de Dios y busco información, claro está, para poder explicar las clases, pero no soy ningún pastor. Segundo, no estoy representando a ninguna iglesia. No tengo una iglesia que me da cobertura, como está de moda la palabra el día de hoy. No tengo una cobertura. No tengo a nadie a quien rendirle cuentas, pues. Lo que yo hago es que estudio la palabra de Dios y le explico tal y como está en la Biblia. Y no tengo ningún favoritismo hacia ninguna iglesia, hacia ninguna denominación, hacia ningún pastor. Incluso muchos están molestos por lo que estamos enseñando. Pero la palabra de Dios es libertad, hermano. Y usted puede enseñar la palabra de Dios con libertad. Y los hijos de Dios tenemos libertad, somos libres. Entonces, podemos escuchar, podemos analizar, podemos, como dijo Jesús, escudriñar las escrituras. Y escudriñarla, hermano, la escritura no es como leer una revista, un periódico. Perdón, eso no es escudriñar. Escudriñar es leerla con entendimiento, buscar, indagar, penetrar, querer saber qué es lo que hay detrás, dentro, fuera. Eso es lo que quiere decir escudriñar. ¿Nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, dijo Jesús? Y es más, dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que por eso escudriñamos la palabra de Dios. Otro punto que quiero aclararles. Yo no estoy enseñando falsa doctrina. Estoy enseñando la palabra de Dios. Cualquiera que piense, tan siquiera se atreva a pensar que estamos enseñando falsa doctrina, que venga y lo pruebe con la Biblia, porque es la única manera de probarlo. Y por último, yo soy un hombre, yo me puedo equivocar, yo soy falible, yo me puedo equivocar, yo no tengo la última palabra, yo me puedo equivocar, yo solamente estoy trayendo acá una enseñanza de la palabra de Dios. Esas son las aclaraciones. Antes de leer la Biblia, vamos a orar, una pequeña oración que siempre hacemos, porque creemos que eso es lo correcto. Padre, te damos gracias en esta noche, en este tiempo, Señor, porque nos permites estar aquí delante de tus hijos, Señor, para traer esta enseñanza de tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que ilumines nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y poder explicarla. Señor, te pedimos que sea de bendición a mis hermanos que nos escuchan, Padre. Bendícelos a ellos, los que están ahora mismo conectados, los que se conectarán después, Señor, del en vivo, Señor, en el enlace en vivo. Bendíceles, Padre, y sé tú con todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está la respuesta de la hermana. Melquisedec dice, fue un rey y su nombre significa rey de justicia. Muy bien, fue un rey. ¿De dónde, hermana? ¿De dónde fue rey Melquisedec? Saludo, dice la hermana. Qué bueno que me contestan, ¿verdad? Porque si me contestan, estoy viendo que la gente está conectada, ¿verdad? Melquisedec fue un rey. Sí, Melquisedec fue un rey, definitivamente. Eso es lo que la Biblia dice. Dice algo más también de Melquisedec. Dice algo más, pero no sabemos realmente si de lo que dice es del mismo Melquisedec que estamos hablando. Pero aquí es donde está el error. ¿Por qué es importante Melquisedec de Salem? Dice la hermana. Claro que sí, de Salem. ¿Por qué es importante Melquisedec? Porque Abraham pagó los diezmos, dice, a Melquisedec. Y sigue diciendo más. Y por así decirlo, dice, perdón, por así decirlo, en Abraham pagó también los diezmos Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre, dice. Quiere decir que aún no había nacido, pero venía dentro de él porque eres la simiente, ¿verdad? La semilla. Ahora, este Melquisedec, ¿es el mismo Melquisedec, el rey de Salem? Esa es la interrogante. Esa es la pregunta. Porque el Melquisedec que habla la Biblia, a ver, nuestro pizarroncito aquí, les voy a explicarlo antes de borrarlo.
porque ayer estamos explicando en la clase y nos va a servir hoy, pero tengo que borrarlo para escribir algo más. Perdón, ya sabemos que Dios levantó a Moisés, al profeta, al legislador, al líder, al juez. Después Moisés, por consejo de Jetro, el suegro sacerdote de Madián, también era sacerdote, pero no de Dios Altísimo, era de Madián. Él viene y designa a los ancianos que van a ser... Perdón, ¿qué es esto? Los que van a ser quienes van a liderar los asuntos pequeños en todo el pueblo. Bueno, también en el tiempo de Moisés se erige el tabernáculo, se levanta el tabernáculo. Dios le da espíritu a ¿cómo se llama este personaje? Belsahad. Así, Belsahad se llama. La persona que hace todo los concerniente al mobiliario del tabernáculo. Tenemos, a ver, el hermano Carlos dice, yo sigo pensando que fue Jesús porque ni tiene principio de días ni fin de vidas. Correcto, también vamos a explicar algo de eso. Ese punto lo vamos a traer en un momento, pero qué bueno que lo están diciendo porque, hermanos, hay que entender algo, ¿verdad? Hay que entender algo. Somos cristianos, ¿verdad? Sí, somos cristianos. Somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Sí, somos hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué usted o por qué yo me voy a ofender de una opinión que usted tenga diferente de la palabra de Dios en algunas cosas? ¿Por qué? No me voy a ofender. Ahora, si usted dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios, entonces, como dice Primera de Juan, entonces ese sería un espíritu del anticristo, entonces no sería mi hermano. Pero si estamos de acuerdo en eso y vamos a hablar de Melquisedec que no es relevante para nuestra salvación, ¿verdad? Que ni le quita ni le añade a nuestra salvación. Usted puede pensar que es un personaje, yo puedo pensar que es otro. Y como hermanos podemos tener diferentes tipos de opiniones y nadie tiene por qué molestarse, ¿correcto? Entonces estamos bien. Bueno, entonces, se levanta el tabernáculo. En el tabernáculo hay altar. Si hay altar, hay sumo sacerdote. Si hay sumo sacerdote, hay sacerdote. Si hay tabernáculo, está el mobiliario que se conoce como el mantenimiento, ¿verdad? De lo que es el tabernáculo. ¿Quiénes van a mover las tiendas? ¿Quiénes van a mover los lazos, las estacas? Ahí viene la tribu de Leví. La tribu de Leví se divide, ¿verdad? Por si se puede decir, en dos secciones. Una, los hijos de Aarón. Amram, ¿verdad? Es el padre de Moisés y Aarón. Y los hijos de Aarón, el hijo de Aarón, Eleazar, ¿verdad? Y por ahí sigue la descendencia, que son quienes van a tener el sacerdocio perpetuo. Perpetuo, explicamos ayer que es una palabra olam hebrea, ¿verdad? Que no necesariamente significa para siempre, porque si así fuera el caso, entonces todavía habría sacerdotes el día de hoy y tendrían que venir de la familia de Aarón. Y no, explicamos también, ¿verdad? Que Zacarías, ¿verdad? La esposa de él, Elizabeth, dice que venía de la familia de Aarón. Entonces, para probar que la Biblia no se equivoca en decir que ellos iban a tener el sacerdocio, por así decirlo, permanente, ¿verdad? Hasta que viene el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, según Hebreos 5, que es Cristo Jesús. Bueno, entonces, los hijos de Leví se dividen en dos secciones, los hijos de Aarón y los hermanos de Aarón. Todos los demás que siguen, ¿verdad? De la familia de Aarón, de los levitas, porque Aarón y Moisés no eran los únicos hijos de Leví, ¿verdad? Aarón y Moisés venían de Amram, pero Leví había tenido más hijos. Acuérdense que cuando Jacob muda a su familia a Egipto, que es donde está el faraón José, ¿verdad? El faraón, el segundo en el mando. Él desciende con 70 hombres, ¿sí, no? Con 70 hombres desciende él. Entonces, esas 70 personas, ahí va Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, ahí van esas personas, Benjamín. Pasan 400 años, 430 años, más o menos 4 generaciones que pasan. Entonces, claro que Leví tiene hijos, y de esos hijos de Leví nace Amram, ¿verdad? Es como la cuarta generación. Entonces, los hijos de Leví se dividen en dos secciones. Una es el sacerdocio de Aarón, que sería Aarón, Eleazar, y por ahí sigue para adelante. Los otros son los restos de los levitas. Bueno, los restos de los levitas son los que se van a encargar del mantenimiento del templo, quienes van a hacer, ¿verdad? Mover el templo.
Ahí tenemos a los hijos de Gersón, que son los gersonitas, los hijos de Coat, que son los coatitas, los hijos de Lemerari, que son los meraritas, que cada quien tiene una función en el templo, en el tabernáculo. Cuando el tabernáculo, ¿verdad?, se elimina y entra por mandato, ¿verdad?, del rey David, se construye la casa de Jehová, que la construye Salomón. Entonces, en ese tiempo ya no hay mobiliario del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay porteros, hay cantores, hay los que sirven a los hijos de Aarón, que son los sacerdotes y somos sacerdotes. Bueno, entonces, a partir de ahí, entonces, después más adelante vemos que los escribas, los fariseos son gente que también desciende del mismo linaje, ¿verdad? Bueno, voy a ahorrar eso para enseñarles algo más que es importante saber. Les voy a explicar acá qué es lo que vamos a escribir en este pizarrón para ver si... Yo sé que tal vez no se puede ver, está tal vez al revés, ¿no? La pantalla. Pero más o menos vamos a tener la idea, ¿verdad? De lo que es. Ok, bueno, vamos a poner que de este lado está Leví, y de este lado está Melquisedec. Melquisedec. Bueno, entonces de la tribu de Leví viene, ¿verdad? Ya sabemos que Amram, sabemos que de ahí viene Moisés, y aquí viene Aarón, y de aquí viene Eleazar, y sucesivamente los sacerdotes hasta Zacarías. Hasta Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ahí está el sacerdote. Bueno, esto es el linaje, o esto es la descendencia, o esto es el orden. Esto es el orden. El orden de los sacerdotes viene de Leví, los sacerdotes. Claro que por el otro lado de Leví están los levitas, ¿verdad? Los que sirven a los sacerdotes. ¿Qué pasa? Que Melquisedec, ¿verdad?, es un orden también. El Salmo, ¿verdad?, dice, tú eres sacerdote para siempre, hablando de Jesús, según el orden de Melquisedec. Y vamos a leerla ya, vamos a ir a Hebreos. Bueno, voy a escribir acá el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo. Ok, Jesucristo. Jesucristo viene de ese orden, no viene del orden de Leví. Bueno, vamos a ir allá a el libro de Hebreos, que es donde estamos. Estamos acá, Hebreos 6. Listo, acá estamos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, la hermana contestó bien, dice que es un sacerdote de Salem. Sí, claro está. Está hablando de la misma persona. Mire, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, vamos a quedarnos con esa palabra. ¿Estamos de acuerdo que era rey de Salem? Sí, estamos de acuerdo. Sacerdote del Dios Altísimo. Le estoy enseñando acá que los sacerdotes no son establecidos. Los sacerdotes por el orden Leví, por el levirato, ¿verdad? Por el orden aarónico, por así decirlo, vienen de Leví. Los sacerdotes, hermano, no son establecidos sino hasta cuando Dios hace el llamamiento, cuando están en el monte, ¿verdad? Cuando ya están en el desierto. Anteriormente a eso, hay gente que funge o que hace el papel, eso lo quiere decir la palabra, que hace el papel o que ejerce como sacerdote. Les voy a dar unos ejemplos. No estoy hablando de Melquisedec, estoy hablando de las personas que también hacen esa función de sacerdote. Hay algunos ejemplos en la Biblia y para eso, claro está, vamos a ir al libro de estas personas que ofrecen sacrificio. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote, hermano, Dios le bendiga a la hermana que se conecta. Un sacerdote, hermano, es una persona que ofrece sacrificio.
una persona que ofrece ofrenda. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo estamos fungiendo, estamos ejerciendo como sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué es un sacerdote nuevamente? Alguien que ofrece holocausto, que ofrece sacrificio, que ofrece ofrenda a Dios. Eso es un sacerdote. Por eso nosotros en un sentido espiritual somos sacerdotes también. ¿Quiénes? Todos. Todos los cristianos, todos los que hemos sido lavados, comprados con la sangre de Cristo Jesús, somos sacerdotes también. Pero hablemos de lo que la Biblia habla respecto a un sacerdote. Habían personas en el Antiguo Testamento estoy hablando antes de el orden establecido por Dios a través de Aarón, que hacían la función de sacerdote. Por ejemplo, pero no hacían función de sacerdote para expiar pecados de nadie. Lo hacían por ellos mismos. Por ejemplo, Abel, andando el tiempo, dice, Abel trajo una ofrenda a Jehová. Bueno, la ofrenda que trajo a Jehová, ellos lo están haciendo, ¿verdad? Lo están ofreciendo a Jehová, se lo están poniendo en un lugar y se lo están dando a Jehová. Abel trae una ofrenda a Jehová. O sea, ¿quién traía la ofrenda realmente delante de Jehová después de Leví, después de Aarón? El sacerdote. Anteriormente a eso, la gente podía hacer sacrificio, podía hacer ofrenda, pero no necesariamente era un sacerdocio mandado por Dios. No era un sacerdocio, podía traer su ofrenda, y le voy a dar algunos ejemplos para eso. Por ejemplo, el libro de Génesis 7:2 nos dice, para empezar, hablando un poquito acerca de la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín? Bueno, hoy en día ya tenemos la Biblia y podemos ir hasta allá, hasta las cartas del apóstol Juan, ¿verdad? Y podemos saber que la Biblia dice que Caín era hijo del maligno y sus obras eran malas. Entonces, por ese contexto ya sabemos que las obras de Caín eran malas. Por eso Dios no recibió con agrado la ofrenda de él. Bueno, pero ¿qué pasa antes de primera, segunda y tercera de Juan? ¿Cómo sabemos por qué Dios no vio con agrado a la ofrenda de Caín? Le voy a decir lo que dice acá, Génesis 4. Dice, aconteció andando el tiempo, o sea, después de algún tiempo, mi esposa dice, porque Abel ofreció la mejor ofrenda. Muy bien, puede ser algo muy, muy válido, pero ¿cómo sabía Abel cuál era la mejor ofrenda? ¿Cómo sabía? ¿Es Dios acaso injusto? No. ¿Dios te va a pedir algo que tú no sabes? ¿Acaso que Él te ha pedido? No. Claro que no. Así como Él no toma por inocente al que tome su nombre en vano, tampoco le va a dar culpas a alguien si alguien no sabe. Seguimos leyendo. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos. Aquí está un principio de la ofrenda. Un principio. Y esto de la ofrenda es muy importante hablarlo también, porque la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento, en la ley real de Jesucristo, de la iglesia, la Biblia no exige diezmos a los feligreses, no exige diezmos a la iglesia, porque ¿sabe por qué? Indefectiblemente diezmarás el fruto de todo tu grano. No importa si quieres o no, no importa si te parece o no, tienes que hacerlo, es una ley. Cuando haces algo por ley, ya no es voluntario. Cuando ya no es voluntario, ya no es por amor, ya no. La Biblia dice, como dice el apóstol Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Ves? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, no ama al que lo da por compromiso.
no ama al que lo da por obligación. Por eso es que en el Nuevo Testamento, por eso es que en la iglesia primitiva no se recogen diezmos. Los diezmos realmente no se recogen en la iglesia primitiva. Los diezmos se vinieron a recaudar mucho más adelante, ya por ahí cuando ya la iglesia popular, ¿verdad? Tradicional tomó lugar. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos entonces a empezar a cobrar por esto, a cobrar por esto, a cobrar por esto. Después cuando la iglesia se separa, entonces dicen, bueno, vamos a ver cómo recaudamos dinero y entonces implementamos los diezmos nuevamente. Pero eso no sucedió, hermanos, en el año 70, en el año 100, en el año 300. No, eso fue mucho más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia acá? Dice, porque la ofrenda la ofrendó de corazón. Muy bien, él dice que trajo de los primogénitos. Bueno, ahí está un principio. Primogénitos es lo primero. Y no solamente eso. Dice, trajo de lo más gordo de ellas. A veces nosotros no entendemos este concepto. Pero, a ver, voy a hablar con los hermanos que han sido campesinos o con los que han sido, o los que han cuidado animales, ¿verdad? En este caso, ovejas o vacas. Cuando usted va a comprar una vaca para hacer alguna actividad o una gallina, por así decirlo, a usted no le gusta la gallina más flaca ni la vaca más flaca, ¿verdad? Le gusta lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor, lo más agradable. Abel viene y trae aquí la ofrenda. Dice que de lo más gordo, de lo primogénito. Pero entonces, ¿por qué Dios entonces mira con agrado la ofrenda? ¿Cómo sabía Abel que él tenía que traer una ofrenda a Dios y que hubiera sido buena, más agradable? ¿Cómo? A ver, Caín también pudo haber traído una buena ofrenda a este. Y no estoy hablando de diezmo en el sentido, hermano, de que usted tiene que dar. No, entiéndame lo que estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a ellos cómo tenía que ser la ofrenda. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que Dios le dice a Noé más adelante. Porque de otra manera sería injusto que a Caín y Abel no le dicen cómo va a ser la ofrenda, pero a Noé sí le dice cómo va a ser la ofrenda. Vea, cuando ellos van a entrar al arca, Dios le dice acá en el capítulo 7, ¿verdad? Perdón, sí, en el capítulo 7. En el capítulo 7, verso 2, Dios le dice a Abraham, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Acá está la ordenanza para Noé, que él tiene que tomar unos animales limpios, 7 parejas. ¿Para qué? Capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Bueno, acá a Noé le da el mandamiento que el animal tiene que ser limpio. Y entonces Noé viene y ofrece el holocausto. ¿Qué está haciendo Noé? Está funcionando como sacerdote, pero no es un sacerdote ordenado por Dios, no lo es alguien que está ofreciendo que está ofreciendo ofrenda. Al ofrecer una ofrenda, ¿está acaso siendo sacerdote del Dios Altísimo? Claro que sí, porque está haciendo el trabajo de lo que hace un sacerdote, aunque no es un sacerdote ordenado. Bueno, y ahí da paso a una pequeña pauta, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, hermano, yo no soy un pastor ordenado, bueno, pero estoy haciendo el trabajo que hace un pastor de enseñar. ¿Cuál es el problema bíblicamente que me pueda a mí quitar esta oportunidad de enseñar? Ninguna, porque tampoco Noé tenía un llamado sacerdotal, pero ejerció como sacerdote. Además, Abel tampoco era un sacerdote ordenado por Dios ni por la ley, porque no existía la ley, pero también ofreció un holocausto, una ofrenda como sacerdote a Jehová. Hay algunas ocasiones, hermano, en que la Biblia habla, ¿verdad?, específicamente acerca de personas que hicieron el trabajo de sacerdote. ¿A dónde estoy yendo con esto? Estoy yendo con esto a que
Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, la Biblia no dice, y por eso aclaré al comenzar el video, que yo estoy tratando de dar una explicación acá, que sea lo más congruente, lo más convincente con lo que la Biblia dice, porque no estoy saltando de un lado para otro, estoy tratando de tener una enseñanza clara para que se entienda. Y si al final de la enseñanza no se entiende, pues mire, ahí que Dios nos ayude, ¿verdad? Como nos ayuda siempre. Job 1 dice... Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o del banquete, dice, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, perdón, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Que Job, aunque no era un sacerdote ordenado, está ofreciendo sacrificios, holocaustos, dice, por el pecado de sus hijos. ¿Dónde dice la Biblia que él era un sacerdote ordenado? En ningún lugar. Pero está ofreciendo un sacrificio como sacerdote a Dios. ¿Como sacerdote de quién? ¿A quién le ofrecía el sacrificio, el holocausto? Al Dios Altísimo. El que predica la palabra es sacerdote. Dice el hermano, tú eres sacerdote ahora. Amén, los que predicamos y también los que, todos nosotros, hermano, como dice el apóstol Pablo, somos sacerdote porque presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Nos presentamos delante de Dios, todos somos sacerdote. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para Dios su Padre, dice la palabra del Señor. Entonces vemos acá a Job que está haciendo una función de sacerdote. ¿Sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. ¿De quién más? ¿A quién él oraba? A Dios. ¿A quién él conocía? A Dios. Bueno, hay un caso entonces aquí hay una pregunta y quiero cubrirlo porque es importante. Entonces, ¿por qué a Saúl se le desecha? Allá en 1 de Samuel 13, en su verso 9, dice la Biblia que él es desechado porque actuó locamente por hacer lo que no le pertenecía a él. Vamos a explicar eso también. 1 de Samuel 13:9. Miren lo que nos dice. Es importante entender lo que la Biblia dice para no salirnos, hermano, de la doctrina, de la enseñanza de la Biblia. Primera de Samuel 13:9 dice lo siguiente. Porque él también ofreció holocausto, sacrificio como sacerdote sin ser sacerdote. Consecuencia de eso fue el desecho que Dios le dio a él. Lo desechó por haber hecho locamente. Dice acá. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Permíteme, ¿por qué Caín y Abel, por qué Job, por qué Noé ofrecieron sacrificio a Dios y ellos sí fueron aceptados, con excepción de Caín? Pero Saúl no. Le voy a explicar por qué. Dice acá, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Saúl ofreció un sacrificio, ofreció un holocausto que no le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Saúl ya la ley estaba establecido. Ya el sacerdocio de Aarón, de Eleazar y de la familia de Aarón ya estaba establecido. Entonces él no podía pasar esa regla o esa ley por alto porque era una ley. El único que podía ofrecer sacrificio y fungir como sacerdote era la familia de Aarón. Eso lo expliqué el día de ayer. Entonces no cualquiera podía venir y ofrecer. Ya expliqué los casos anteriores a la ley. Sí, cualquier persona que Dios le dijera podía ofrecer un holocausto, un sacrificio a Jehová. Pero después que la ley viene, ya no se puede. Ya no, porque hay que cumplir la ley tal y como está escrita. Aquí vemos el ejemplo de Saúl, que es desechado por causa entonces de su desobediencia y por no guardar la ley que se le había entregado. A él nunca le dijeron que se pusiera a ofrecer sacrificio. No, él tenía que esperar hasta que el profeta, ¿verdad?, viniera
el profeta que era sacerdote también. ¿Se acuerdan de Samuel que Ana lo consagró a Jehová? Servía con Elí, ¿verdad? Samuel, el hijo del Cana, y el hijo de Ana. Él venía y sirvió en el templo y su mamá lo dedicó a Jehová y se quedó a vivir en el templo y él era el sacerdote. Bueno, ahí está el ejemplo. Hay otra persona que en el libro de Primera de Reyes 12:27 que nos habla la Biblia y nos dice, hermano, que este tampoco era un sacerdote y andaba haciendo el trabajo, hermano, de sacerdote. De hecho, dice la Biblia, Primera de Reyes 12:27. Miren lo que nos dice que esta persona hizo acá cuando no le pertenecía a él tomar ese lugar. 12:27 dice: entonces reedificó Jeroboam. Jeroboam, hermano, es la persona a la que se dan las 10 tribus, ¿verdad? Del norte, después de la separación del reino. Roboam es el hijo de Saúl, no de Saúl, de Salomón. Y él hace locamente, pide un consejo y no escucha el consejo bien. Entonces el reino de Israel se divide, 2 tribus al sur y las 10 tribus al norte. Pues Roboam es quien le toca a las tribus del norte. Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Ya ven que Roboam es el hijo de Salomón. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A qué le suena ese pasaje? Exactamente a lo que hizo a Aarón, ¿verdad? Allá en Éxodo, anteriormente a las que se rompieron las primeras tablas. Eso está en el libro de Éxodo 32. He aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Él no tenía el llamamiento de sacerdote. Él no venía de la familia de Aarón, no tenía por qué sacrificar. ¿Qué más dice? Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. A él no le pertenecía quemar incienso, hermano. Entonces, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este trabajo no era de él, era de los sacerdotes que habían sido estipulados en la ley que tenían que hacerlo. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que se queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él, esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. También la Biblia habla en el libro, ¿verdad? En el libro de Lucas, ¿verdad? Lucas 6, cuando Jesús habla del hombre de la mano seca. Por esta razón los judíos y muchos de los discípulos muchas veces decían: ¿quién pecó? Este pecó o sus padres pecaron. Porque el pecado o la enfermedad ellos la ligaban o la relacionaban con un pecado. Por ejemplo, este pecado que él estaba cometiendo, a la hora de extender la mano se le secó la mano. Y Jesús, ¿verdad? Allá en el libro de Lucas 6, cuando mira al hombre la mano seca y pregunta: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? La gente está pensando que este hombre es pecador porque tiene la mano seca, porque lo relacionan con el pecado muchas veces, la enfermedad. Otro punto que quiero enseñar aquí es que cuando Jesús se encuentra allá en el libro de Juan, su capítulo 4, con la mujer samaritana, cuando dice ella: nosotros adoramos aquí, ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Mas he aquí, mujer, que la hora viene, dice, cuando
los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, y eso somos nosotros. Quería traer ese dato aquí importante. Bueno, entonces, él no es un sacerdote. ¿Por qué doy todo este preámbulo, verdad? Toda esta plataforma, toda esta base. Porque entonces es importante llegar a Melquisedec. Melquisedec, hermano, por eso pregunté, ¿será Melquisedec, el rey de Salem, el mismo Melquisedec del que habla Hebreos, que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Será el mismo Melquisedec? Porque estos personajes que hemos visto, por lo menos dos de ellos, no tienen el llamado para ofrecer sacrificios sobre el altar. Después que la ley viene, ya no le es dado ese privilegio a nadie. Más, como dice el libro de Hebreos 5, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado, como lo fue como lo fue Aarón y toda su casa. ¿Qué pasa entonces con Melquisedec? Porque Melquisedec es rey de Salem. Es rey de Salem, y para eso vamos a leerlo, ¿verdad? Lo que la Biblia dice acá. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis, que es de donde se hace aquí, ¿verdad? La referencia. Dice acá. Entonces, a ver. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, Génesis 14:15, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es Valle del Rey. Dese cuenta de un dato muy importante. El rey de Sodoma no fue a la guerra. El rey de Sodoma sale a recibir a Abraham. No lo recibe en Sodoma, lo sale a recibir a un lugar intermedio, que es el Valle de Sabe, que es el Valle del Rey. ¿Por qué se le conoce como Valle del Rey? Porque parece que allí vivía un rey. Porque parece que allí vive un rey. Ese es el Valle del Rey. Están en la propiedad o en la posesión de un rey que no es el rey de Sodoma, ni tampoco es tierra de Abraham. Entonces sigue diciendo, entonces Melquisedec, rey de Salem, dice que es rey de Salem, pero no dice que están no dice que están en la ciudad de Salem. Dice que lo sale a recibir al Valle del Rey y sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, yo les di una introducción en cuanto a lo que puede ser un sacerdote del Dios Altísimo sin tener un llamado, sin tener un linaje bueno, la ley ni siquiera se habla porque ni siquiera existe. Entonces sigue diciendo, sacó pan y vino. ¿Por qué le saca pan y vino? Mucha gente, ¿verdad?, hace esta conexión y dice, Melquisedec sacó pan y vino y Jesús le dio pan y vino, entonces tiene que ser Jesús. Pero no nos apresuremos a sacar esa conclusión, ¿verdad?, tan apresurado. Les voy a explicar entonces un poco lo que la Biblia quiere decir acerca de pan y vino. Para empezar, la Biblia no está escrita en nuestra cultura hispanoamericana. Nosotros comemos, por lo menos el país de México y creo que parte de Centroamérica, comemos tortillas, pero los de Mesopotamia, ¿verdad? La gente del Medio Oriente no come tortillas. ¿Qué come? Come pan. ¿Y qué toma? No toma coca, ¿verdad? Claro, no había coca en ese tiempo. No toma aguas de guanábana como nosotros. ¿Qué toma? Toma vino. Es importante hacer esa conexión y saber lo que se refiere. Para eso les voy a dar un ejemplo con la Biblia también. Por ejemplo, cuando estas personas, ¿verdad? Los gabaonitas, ¿sabe quiénes son los gabaonitas? Los gabaonitas son unas personas muy astutas que engañan a Josué. Lo engañan a Josué y le dicen, y para eso vamos a ir allá al libro de Josué, en su capítulo 9, en su verso 12. Hermano, esta clase no la va a poder entender a menos que la escuche completa. Eso le aseguro. Si usted entra por un ratito y se va, no va a entender y va a quedar confundido. Y eso no es lo que yo espero en esta clase. Por eso hago las clases largas para que se entiendan,
pero que a la misma vez tengan el provecho, ¿verdad?, que la Biblia requiere. Josué 9:12 dice lo siguiente. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde comienza? Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal. Vea la relación que hay entre pan y vino y la relación que hay con Melquisedec. Entonces dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿qué? ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos, vea la importancia de los ancianos, dice acá, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas. Un segundo, voy a terminar la enseñanza acá en Facebook y le voy a empezar en el siguiente video para que puedan ver la continuación en el otro video.